el tema de existir un financiamiento no debe per se ser un tema que debe llevar a una garantía por costos en un arbitraje. Entonces, yo creo que debe sí ser hecho un análisis clásico, por así decir, del tema del security for costs. En un primer momento no levando en consideración el tema del financiamiento, pero en un segundo momento, claro, es un hecho que está ahí en el arbitraje, el tema del financiamiento, y que podrá sí ser llevado en consideración por los árbitros en el tema de security for costs. Jean-Paul, vos que focalizar tu práctica principalmente en arbitraje de inversión, donde las decisiones son mayormente públicas. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto brevemente? ¿Qué han dicho los tribunales respecto a lo que nos comentaba Renato? ¿Cómo lo han visto? Sí, en general a la fecha de hoy, bueno, las garantías por costas, las solicitudes de garantías por costas de por sí, sin siquiera entrar a hablar de financiamiento por terceros, muy rara vez prevalecen en el arbitraje. Creo que habíamos hecho el cálculo hace no mucho tiempo y había algo así como entre 25 y 30 de esas solicitudes y había precedentes entre 1 y 2 que habían sido exitosas en casos muy excepcionales. Entonces, si esas son las estadísticas para ese tipo de solicitudes en general, bueno, en lo que hace a financiamiento por terceros, no ha habido demasiado cambio y las solicitudes que han involucrado un argumento de que la contraparte está financiada, en realidad todas han seguido la misma línea de las que han salido hasta el momento, y los tribunales simplemente han dicho la razón, generalmente han dicho que las razones por las cuales una parte puede estar financiada son múltiples. Como estábamos diciendo antes, hoy el uso de financiamiento por terceros ya ni siquiera se limita a casos de un reclamante que no pueda afrontar los costos. Hay muchas otras razones de cash flow, de manejo de riesgo, por las cuales una parte puede preferir tener financiamiento externo. Así que los tribunales han tenido una visión hasta el momento bastante clara, en el sentido de que la existencia de financiamiento de por sí, y si no median circunstancias excepcionales, que es de hecho el requisito de la security for costs en general, no debería influenciar el hecho de que exista financiamiento. Cecilia, una muy breve pregunta. Vos levantaste el punto antes sobre tener en cuenta la conducta de la contraparte y cómo eso ha llevado a la parte demandante a recurrir al financiamiento. ¿Crees que a los efectos de determinar una medida cautelar de este tipo también es relevante esa conducta o no? Me parece que sí, ¿no? Me parece que es importante que el tribunal arbitral analice la conducta de las dos partes, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que en el caso contra Rusia fue justamente el primer caso en ordenar una garantía por costos porque se tenía el antecedente de que el demandante no había pagado anticipo de los gastos, no había pagado laudos sobre costos en otros arbitrajes del CIARI y, bueno, además estaba financiado por terceros, ¿no? Entonces creo que la conducta siempre tiene relevancia y, bueno, pues es algo que habrá que tomar en cuenta para este tipo de medidas. Entiendo que lo que de alguna manera se ha analizado es que estas solicitudes pueden justificarse si el demandante, por ejemplo, ya se encuentra, ¿no?, en estado de insolvencia o es inminente que lo esté, si el demandante no puede financiar la provisión de gastos o su anticipo por sus propios medios, sino que requiere del apoyo de terceros justamente, y además con un tema a considerar importante en cuanto al principio de igualdad de las partes, que requiere que justamente se solicite esta garantía tanto para una parte como para la otra, si es el caso. Sí, solo un punto para desarrollar esto relacionado con la excepcionalidad de la solicitud de garantía por costas, y es una discusión que estoy viendo más y más, referido realmente a la potestad que tiene el tribunal para emitir estas garantías. Lógicamente un tribunal arbitral termina su tarea con el laudo, no tiene en principio una potestad para asegurar el cumplimiento del laudo por la parte perdidosa, y realmente a mí me genera un poco de ruido esta idea de que el tribunal puede asegurar los costos de una de las partes
también la ejecución posterior al laudo. ¿Cuál sería de dónde surgiría el poder del tribunal siquiera para emitir ese tipo de garantías? No es un punto necesariamente relacionado con el financiamiento, pero creo que nos recuerda la excepcionalidad de este remedio. Gracias, Jean Paul. Nuevamente, para mover un poco el debate hacia la otra esquina de la mesa, Fernando, me pregunto si tenés alguna opinión respecto de un tema que se mencionó, pero casi por encima, es la posibilidad de que el tribunal arbitral ordene al tercero financista el pago de los costos. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que es posible? ¿No es posible? Gracias, y tan facilito, ¿no? Sí. Al más experimentado que era. Sí, yo quisiera recordar la presentación de Ibsen, ¿no? De árbitros profesionales más que profesionalidad en el arbitraje. Me parece que es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Y que merece análisis mucho más a fondo. Y simplemente para recordar, en el contexto, por ejemplo, de la CCI, la discrecionalidad que el reglamento de la CCI le da al tribunal arbitral para decidir. Yo quería traer nuevamente este tema porque, al final de cuentas, más allá de si hay ley, si hay regulación, reglamentos, etcétera, que habrá que cumplirlos en la medida que sean aplicables, hay un desafío muy complejo para los árbitros que pretendemos ser hasta donde se puede profesionales. No sé, la verdad es que dependerá del análisis del contexto, de las circunstancias, del caso en particular. Creo que hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Cecilia nos dijo antes, hablando de otro tema, pero que todo lo que involucra a terceros siempre levanta las antenas. Entonces, Fernando, te pregunto sobre este tema, por ejemplo, más allá de que dependerá del caso, pero en teoría, ¿te parece que al menos pensar en esa posibilidad implicaría una violación a la regla del consentimiento al extender los poderes del tribunal hacia una tercera persona que no ha consentido al arbitraje? Depende de la teoría que estemos manejando, ¿no? Porque si manejamos la teoría del daño, como se mencionaba hace un rato, bueno, no sé si está en este contexto específico o en concreto, pero tú podrías argumentar positivamente en base a la teoría del daño, pero la teoría del daño es una cosa muy compleja, porque además depende de la ley aplicable. Hay normas que determinan que cuando definen el daño, limitan el daño. Consequential damages, tan común en el common law, en el mundo civilista, es más limitado, hasta prohibido en algunos casos. Entonces hay que poner un contexto un poquito más sustantivo, desde en qué medida, ¿no es cierto? Y eso depende de la ley aplicable, del reglamento, de una serie de factores, ¿no? Ahora, a quien quiera tomar el punto, como contracara a mi pregunta anterior, el hecho de que el tercero financista, en primer lugar, evidentemente conoce el acuerdo arbitral y sus términos, y en segundo lugar, su propio negocio gira en torno a ese acuerdo, ¿podría entonces aplicarse la regla, la doctrina de la extensión del acuerdo a los terceros no signatarios? Bueno, a quien se anime. Es lo que yo quería solo dejar, así es un buen punto para terminar, ¿no? Porque nos deja para material para el coffee break. Ya veo algunos con ganas de tratarlo, pero el punto que yo... Puede tomar café. Claro, el punto justamente es si financiar, la pregunta diría yo es, si financiar un arbitraje es consentir el arbitraje. Tienes que conocer, como bien dice Ezequiel, los términos del acuerdo, la controversia, tienes que conocer la controversia, tienes que haber hecho un due diligence exhaustivo del caso, incluso el abogado que va a llevar el arbitraje debe de ser parte de ese due diligence. ¿No es ya consentimiento al arbitraje? Pero lo pregunto solo así. Mario. Gracias. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, digamos, la tesis de lo que se considera como parte no signataria, que digamos en buena cuenta es un tercero que la ficción lo considera parte no signataria, porque si es no signatario es el que no firmó, es un tercero que le damos en arbitraje la categoría de parte no signataria. Eso se extiende hasta determinados límites.
pero se extiende hasta los límites de la celebración, ejecución del contrato, ¿no es cierto?, haber participado en el cumplimiento del mismo, haber intervenido de alguna manera. Pero acá estamos hablando cuando el tema ya está, cuando el enfermo ya está en hacer urgencias o cuando el muerto ya está en la morgue. O sea, vamos a ver qué hacemos, ¿no es cierto? O sea, si llamamos al cirujano o llamamos al enterrador para ver quién paga o la operación o el cajón. Pero digamos, no es de ninguna manera parte en el arbitraje ni parte no signataria. ¿Por qué? Porque lo mismo sería el banco al que le pido yo plata para poder financiar el arbitraje y salvarme. Y el banco jamás va a ser una parte no signataria. El riesgo de esto es que precisamente ya podríamos afectar, digamos, la posición de determinadas personas, partes o intereses que, digamos, pueden tener todo el conocimiento que tengan de la materia, pero lo tengo para poder realizar un negocio en particular, ajeno precisamente al convenio. Y luego, simplemente 10 segundos, quería decir que acá, por ejemplo, el tema de lo que se hablaba de poder dar garantía de costos, es un tema muy delicado, porque es un tema que en estricto tiene un parentesco enorme con el tema de las cautelares. Es una medida cautelar en cierta forma típica, y toda medida cautelar en cierta forma típica implica algún prejuzgamiento, lo que de alguna manera va a generar algún comportamiento de la parte y algunos requemores en el proceso. No, gracias. Solo quisiera, para seguir metiendo leña al fuego, si este punto de Mario, que es muy interesante y lo comparto, cambiaría si el tercero financiador es la holding. ¿Me permites? Bueno, ya, no, ya habría que ver ya si qué tal. 5 segundos está bien. Perfecto, bueno, muy buen debate. Con las disculpas de algún altercado inicial, creo que hemos logrado tocar los 4 puntos propuestos en tiempo récord. Así que pregunto a los organizadores si tenemos algunas preguntas de la sala